En un retiro de la empresa, el jefe rechazó cortésmente el brindis de un colega. Mi esposa y yo estamos intentando tener un bebé, así que no puedo beber alcohol. Mis colegas cuchicheaban emocionados, preguntándose quién sería la esposa del jefe. El jefe me miró con algo de duda. Cariño, ¿puedo decírselo? Yo, ¿es en serio? Mi matrimonio con Oliver era puramente un acuerdo de negocios. Al principio, detestaba la idea de un matrimonio arreglado. Pero después de verlo en persona en una cena familiar, de repente pensé que tal vez no estaba tan mal después de todo. La única desventaja era, probablemente, tener que fingir que solo me interesaba por el negocio. Como resultado, incluso después de 6 meses de casados, Oliver y yo no habíamos progresado de verdad. Esto era increíblemente frustrante para mí. A menudo se paseaba sin camiseta después de la ducha, luciendo su abdomen bien marcado, y yo lo único que podía hacer era resignarme a verlo alejarse. Era insoportable. Después de llamar a mi mamá para quejarme, al día siguiente me consiguió un trabajo en la empresa de Oliver. Según ella, era la mejor manera para que los sentimientos surgieran de forma natural. Cuando le di la noticia a Oliver, no reaccionó mucho. Solo tomó un sorbo de su taza de té y dijo, no tengo ningún problema con eso. Me arriesgué un poco más. Entonces, ¿puedo estar más cerca de ti? Él levantó la vista, su mirada era indescifrable. Probablemente no sea buena idea. Oliver, aunque usualmente reservado, rara vez rechazaba mis peticiones. Era la primera vez que lo oía decirme que no. Instintivamente bajé la mirada. Ah. Entonces, como si algo hubiera cambiado de repente, se oyó el ruido de unos archivos cayendo pesadamente de su escritorio. Cuando volví a mirar, sus labios estaban apretados, su rostro era una máscara de conflicto. Pero si tú quieres, no tengo ningún problema. Terminé en el departamento de recursos humanos de la empresa de Oliver. Porque su oficina estaba justo al lado de la de él. Parecía que, después de todo, era un blando. Mi colega, Sara, me dio un manual del empleado. Lo abrí y en la primera página estaba la biografía de Oliver. La foto era una formal de él en traje, una que no había visto antes. Me quedé mirando la foto. Digan lo que digan, pero incluso con esa expresión fría, el rostro de Oliver era innegablemente guapo. Con razón había aceptado casarme con él después de un solo encuentro. Justo cuando estaba pensando esto, escuché una risita detrás de mí. Sara se cubrió la boca. Tú también crees que el señor Henderson es guapo, ¿verdad? Cerré rápidamente el manual, tratando de actuar con naturalidad. Ella me lanzó una mirada pícara y de complicidad. Lo entiendo. La mayoría de las chicas nuevas aquí caen rendidas por él. Pero hazme caso, que llevo más tiempo aquí, es mejor admirar al señor Henderson desde lejos. No te hagas otras ideas. Estaba un poco confundida. ¿Por qué? Ella me palmeó el hombro con seriedad. Porque el señor Henderson está casado y está profundamente enamorado de su esposa. Puede que no lo hayas notado porque eres nueva, pero lleva su anillo de bodas todos los días. Lo cuida tanto, como si fuera lo más preciado del mundo. ¿En serio? No lo había notado para nada. Como no dije nada, Sara probablemente pensó que estaba desconsolada. Rápidamente intentó consolarme, pero no te preocupes, eres tan bonita que no tienes por qué obsesionarte con el señor Henderson. Inmediatamente traté de quitarle importancia. No, no es eso. No creo que sea tan guapo. Es que estaba en la primera página, así que le eché un vistazo a su biografía. En el momento en que terminé de hablar, la expresión de Sara cambió. Seguí su mirada. Oliver estaba de pie en la puerta de la oficina, mirando en nuestra dirección. Ni siquiera lo había visto llegar. No pude descifrar su expresión,
pero el ambiente a su alrededor se sentía algo pesado. Justo cuando iba a saludarlo, se dio la vuelta rápidamente, metió las manos en los bolsillos y se fue a grandes zancadas, dejando tras de sí una espalda que se veía claramente infeliz. Sara me agarró de inmediato, nerviosa. ¿Y ahora qué hacemos? Te escuchó decir que no era guapo. Está molesto. Yo, ¿en serio? No se molestaría por eso, ¿o sí? No le presté mucha atención a las palabras de Sara, manteniendo en mente mi objetivo principal para estar en la empresa. Durante un momento libre, me escabullí de la oficina, intentando encontrarme por accidente con Oliver. Pero no me dio la oportunidad. Di vueltas y más vueltas, pero no vi ni rastro de él. Lo único remotamente relacionado con el que escuché fue cuando pasé por la oficina de los ejecutivos y oí a alguien comentar: ¿no les parece que el señor Henderson está de mal humor hoy? Sí, me pregunto quién lo habrá hecho enojar. Y soy yo quien lo está pagando. Su café de hoy no paraba de decir que estaba muy ácido. Tuve que preparárselo 3 veces. Ja, ¿y crees que eso es malo? Yo tuve que subir y bajar 7 pisos por las escaleras para entregar documentos e imprimirlos 18 veces. Estaba perpleja. Parecía estar bien cuando nos despertamos esta mañana. ¿Sería de verdad porque dije que no era guapo? Le di vueltas al asunto y decidí escaparme a las escaleras para llamar a mi mejor amiga. Después de contarle todo, en lugar de ayudarme a averiguar cómo explicarme, se quedó en shock. ¿Conseguiste un trabajo solo por tu esposo? Suspiré. ¿Qué más podía hacer? Sonaba exasperada. ¿Eres tonta o qué? Están casados. Si quieres acercarte más, simplemente dile que quieres un bebé. Me quedé helada, mi cara se fue calentando poco a poco. Nunca había considerado eso. Escuchar a mi mejor amiga decirlo en voz alta me hizo sentir un poco tímida. Pero no hemos. Ella no lo podía creer. No puede ser. Llevan 6 meses casados. No sabía cómo explicárselo. Aunque Oliver y yo dormíamos en la misma cama, ninguno de los dos había cruzado esa línea. De lo contrario, no habría tenido que perseguirlo hasta su empresa. Mi mejor amiga se lamentó un buen rato. Díselo hoy. Si aún así no reacciona, llévalo al urólogo. Definitivamente algo anda mal con él. Colgué, con la cara roja como un tomate. Me di la vuelta y encontré a Oliver de pie justo detrás de mí. ¿Qué haces escondida aquí? Intenté ponerme seria. ¿Qué tal si tenemos un bebé? Se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio. ¿Qué? Repetí, tener un bebé. Tosió violentamente, casi ahogándose. ¿Hablas en serio? Asentí con firmeza. Apretó los labios, se dio la vuelta y se fue. Me quedé en silencio. ¿De verdad tendré que llevarlo al urólogo? De vuelta en la oficina, algunos de los colegas más antiguos me llevaron aparte, diciendo que querían hacer una cena para darme la bienvenida. Incluso invitaron especialmente a Oliver. Dijeron que era para presentarme al pilar de la empresa. Yo, de verdad que no es necesario. La comida en el restaurante tardaba en llegar. Mientras esperaban, todos charlaban, principalmente adulando a Oliver. Después de que el camarero trajo las bebidas, ya no se contentaron con solo hablar. Alguien tomó su copa y se acercó a Oliver. Señor Henderson, tenerlo a usted es una bendición para la empresa. Brindo por usted. Y se lo bebió de un solo trago. Oliver hizo una pausa, luego tomó su taza de té y dijo con tacto: mi esposa y yo estamos intentando tener un bebé, así que no puedo beber alcohol. Brindaré con té en su lugar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cuándo le dije que no bebiera? Si antes no había estado de acuerdo. Todos los demás en la mesa se alborotaron.
¿Intentando tener un bebé? ¿El señor Henderson va a tener un pequeño señor Henderson? Él esbozó una rara y leve sonrisa. Probablemente. Alguien más empezó a cotillear. ¿Y quién es la esposa del jefe? Ni siquiera la conocemos. Debe de ser la heredera de algún gran conglomerado, ¿verdad? Oliver dejó su taza de té, un atisbo de duda en sus ojos. Parecía inseguro, mirándome tentativamente. Cariño, ¿puedo decírselo? ¿Tú qué crees? Mi mente iba a 1000 por hora. Bajo las miradas atónitas de todos, lentamente dejé mis palillos. Y fingí decirle casualmente a la persona a mi lado, oye, Bo, el señor Henderson te está preguntando a ti. ¿Por qué no dices nada? El tipo a mi lado dio un respingo, tartamudeando, señor Henderson, mi nombre es Wang. Oliver me lanzó una mirada y luego le siguió el juego, girando la cabeza. Ah, Sam, ¿puedo decírselo? Sam se secó una gota de sudor de la frente. Tal vez. ¿Mejor no lo decimos por ahora? Oliver asintió. De acuerdo. Un quejido colectivo recorrió a los colegas. Sara me dio un codazo. Básicamente, el señor Henderson te acaba de llamar cariño. Muy emocionante, ¿no? Sí, definitivamente fue emocionante. Tan emocionante que quería hacerle un agujero en la cabeza a Oliver. Hacia el final de la cena, recibí una notificación de mensaje. Lo abrí. Era de Oliver. Espérame en el estacionamiento más tarde. Solo lo miré y no respondí de inmediato. ¿Quién iba a decir que después de esperar un poco y no ver ninguna reacción de mi parte, soltaría una suave tos allí mismo en la mesa? Irene, ¿recibiste un mensaje nuevo? De repente, todos los ojos estaban sobre mí. Yo, sosteniendo mi teléfono. Me reí secamente. Hasta de eso se da cuenta, señor Henderson. Él tomó un ligero sorbo de té. No los hagas esperar. Casi que me hubieras dicho directamente que te respondiera el mensaje. Bajo las miradas curiosas de mis colegas, me vi obligada a responderle con un gesto seco de ok con la mano. Este hombre, ¿por qué de repente era tan exasperante? En el estacionamiento subterráneo. Oliver quería llevarme a casa. Todavía estaba echando humo por su comportamiento anterior y me negué rotundamente. Inclinó la cabeza, mirándome. ¿Estás molesta? Seguí en mis 13. No. Extendió la mano, me agarró del antebrazo y me llevó a una zona en sombras. ¿No quieres que sepan de ti? Abrí la boca, pero por un momento, no supe qué decir. ¿Acaso no es obvio? Al ver mi reacción, una sonrisa casi imperceptible asomó a sus labios. Si no quieres, no diremos nada. Me sorprendió un poco y no pude evitar soltar, ¿ni siquiera vas a preguntarme por qué? Se dio la vuelta y abrió la puerta del coche. ¿Preguntar cambiaría tu opinión? Negé con la cabeza. No. Me ayudó a entrar en el asiento del copiloto, con la mano en el marco del coche. Entonces no importa. Me senté en el asiento del copiloto, aturdida. Cerró la puerta suavemente y se fue al lado del conductor. Al ver los movimientos fluidos de Oliver, sentí una extraña punzada de culpa. Me hizo sentir como si estuviera siendo deshonesta con él. Pero no podía simplemente decir, quiero que desarrollemos sentimientos de forma natural, así que es mejor si mantenemos esto en secreto, ¿vale? Después de pensar un momento, me volví y le dije seriamente, si alguna vez tienes alguna pregunta, puedes preguntarme directamente. Después de todo, estamos casados. Aunque puede que no siempre diga la verdad. Pero probablemente podría seguirle la corriente de vez en cuando. Sus manos se tensaron en el volante, las venas en el dorso de sus pálidas manos se marcaron claramente. Giró la cabeza. ¿En serio?
Para mostrar mi sinceridad, asentí enfáticamente. Claro. Apretó los puños, mirando hacia abajo, en conflicto durante un largo rato. Luego, apretando la mandíbula como si hubiera tomado una gran decisión, preguntó con cautela, entonces, ¿por qué, si crees que no soy guapo, todavía quieres tener un bebé conmigo? Esta vez, me quedé realmente sin palabras. ¿De verdad se tomó a pecho ese comentario? ¿Y había estado dándole vueltas todo el día? No sabía si reír o llorar. Eso fue solo para lidiar con Sara, ¿sabes? De lo contrario, pensaría que tenía intenciones con un hombre casado. Entonces, envalentonada por las copas de antes, extendí la mano y le pellizqué la mejilla en broma. Además, reconozco plenamente el poder letal del rostro de mi esposo. En la penumbra del estacionamiento, me pareció ver un sospechoso sonrojo subir por las orejas de Oliver. Apartó la cara torpemente, sin decir nada, y titubeó un poco con el cinturón de seguridad. Luego arrancó el motor y sacó el coche. Mientras el coche salía de las sombras del aparcamiento, bajo la luz de la salida, lo vi muy claramente, las orejas del hombre estaban súper rojas. Entonces, ¿a Oliver le afectaban ese tipo de cosas? Cuando llegué a casa, se lo conté a mi mejor amiga, y se quedó totalmente sorprendida. ¿Oliver es del tipo que se sonroja en secreto? Me tapé la boca del teléfono. ¿Verdad que sí? Si no lo hubiera visto con mis propios ojos hoy, no lo habría creído. Ella empezó a reírse de nuevo. Así que en realidad es un director general tímido, apasionado y de más de 1,80 m. Su sarta de adjetivos me hizo sentir inexplicablemente avergonzada. Mi mejor amiga continuó, en ese caso, conquistarlo debería ser pan comido, ¿no? Yo, explica. Empezó a analizar cuidadosamente, con los chicos tímidos, solo tienes que ser directa. Coquetea un poco más con él y lo conquistarás fácilmente. Repetí inconscientemente, ¿coquetear? Entonces oí una familiar voz masculina detrás de mí repetir, ¿coquetear? Me asusté tanto que casi se me cae el teléfono. Giré la cabeza bruscamente. Oliver había aparecido detrás de mí en algún momento y me miraba con una expresión perpleja. Colgué el teléfono lo más rápido posible. ¿Tú? ¿Cuándo terminaste de ducharte? No te oí. Dio 2 pasos más hacia mí. Estabas demasiado concentrada en tu llamada. No estaba segura de si era mi imaginación. Pero me pareció detectar un toque de melancolía en el tono de Oliver. Pasó por mi lado para encender la lámpara de la mesita de noche, se quedó allí un momento y, aparentemente vencido por la curiosidad, se apresuró a volver. ¿Qué decías hace un momento sobre coquetear? Recordando lo que había dicho mi amiga, me invadió un ánimo juguetón. Puse una mirada inocente. Coquetear, contigo, por supuesto. Oliver pareció quedarse helado por unos segundos. Luego, como si se arrepintiera de haber preguntado, se tensó y se alejó en silencio. Lo llamé deliberadamente, ¿a dónde vas? ¿No habíamos acordado que queríamos un bebé? Oliver se tambaleó, todo su cuerpo se puso rígido de espaldas a mí. Corrí hacia él, dejando que un tirante de mi camisón se deslizara por mi hombro, y lo miré directamente. ¿Te estás arrepintiendo? Apretó los labios y, después de un largo momento, un no ronco se escapó de entre sus dientes. Entonces, ¿por qué huyes? Parpadeé. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, así que decidí alcanzar su toalla. Antes de que pudiera tocar nada, una mano fuerte me sujetó la muñeca de repente. Las venas palpitaban débilmente en su frente mientras decía con contención, primero deberíamos centrarnos en prepararnos bien. Observé en silencio su mirada vacilante. Una preocupación genuina floreció de repente en mi corazón. No es que yo estuviera desesperada, pero él actuaba como si estuviera superando alguna adicción. Incluso al día siguiente,
Todavía no podía entenderlo. Mi mejor amiga me devolvió la llamada y le conté lo que pasó anoche. Aunque yo fuera una sirena seductora, él sería un ninja invencible. Ella se sorprendió. ¿Tanto autocontrol tiene ese tipo? Entonces tienes que hacerlo sentir un poco inseguro, hacer que él tome la iniciativa. Estaba completamente de acuerdo. Pero luego pensé, ¿qué inseguridad podría sentir? Estamos en un matrimonio de conveniencia, no es como si pudiéramos divorciarnos. Mi mejor amiga pensó por un momento. Bueno, ya conoces a los hombres. ¿Quién puede tolerar que su esposa coquetee con otro? Me niego a creer que a un tipo como Oliver no le importaría en absoluto. Solo inténtalo. Si no funciona, ya pensaremos en otra cosa. Siempre confiaba en sus consejos. Sí, tienes razón. Durante la reunión de departamento de la mañana, elegí deliberadamente a un colega masculino razonablemente guapo y me senté a su lado. Se llamaba Vincent, era un pasante, bastante apuesto, y llevaba 2 meses más que yo en la empresa. Cuando me vio acercarme, amablemente corrió su silla para hacerme sitio. Irene. Le sonreí, sosteniendo mi laptop. ¿Llegaste temprano? Se rascó la cabeza. Ser proactivo siempre es bueno, ¿no? Sabes, este chico era en realidad bastante agradable. Cuando Oliver finalmente entró tranquilamente, tarde, lo primero que vio fue a Vincent y a mí charlando y riendo. Se detuvo en la puerta. El gerente se inclinó y lo llamó. Señor Henderson, ya está aquí. Frunció el ceño y su tono fue cortante. Si no hubiera llegado, todos habrían olvidado las normas básicas de una reunión, ¿no es así? El gerente de repente pareció tener miedo de hablar. Otros que habían estado holgazaneando guardaron sus teléfonos en silencio. Oliver recorrió la sala con la mirada, se ajustó la chaqueta del traje y anunció con severidad, no se habla durante la reunión. El gerente asintió rápidamente. Pero si la reunión ni siquiera había empezado. Su comportamiento. ¿Podría de verdad estar celoso? Antes de que se sentara, le susurré a Vincent, míralo, ¿no está siendo irrazonable? Vincent parecía un poco asustado de Oliver y susurró de vuelta, Irene, hablamos luego. Este chico era genuinamente tímido, no podía arrastrarlo a holgazanear conmigo. Así que me limité a observarlo sin ganas mientras tomaba notas de la reunión diligentemente. El ambiente en la sala de conferencias se mantuvo tenso hasta el final de la reunión. Todos querían escapar lo más rápido posible. Yo no era la excepción. Pero después de que Oliver dijo, se levanta la sesión, añadió, Irene, quédate. Los ojos de Vincent se llenaron de culpa de inmediato. Lo siento mucho, Irene. Debe ser porque estaba hablando contigo. Agité la mano rápidamente. No, es culpa mía. Si de verdad estaba celoso, eso era exactamente lo que quería. Después de que la última persona se fue, Oliver se levantó y cerró la puerta de la sala de conferencias. Esperé a que se diera la vuelta y le pregunté, ¿necesitas algo? Caminó lentamente de vuelta, mirándome fijamente durante un largo rato. Parecía que quería decir algo pero se contenía por alguna razón. Finalmente, su mirada se posó en una bolsa de botanas de pescado seco junto a mi mano. Abrió la boca. No se recomienda comer marisco cuando se está intentando concebir. Lentamente formé un signo de interrogación en mi mente. ¿Eso es todo? Él asintió. Pero claramente no parecía que eso fuera lo que querías decir. Si no lo dices ahora, no te escucharé más. De acuerdo. Agarré mi cuaderno y salí. En el momento en que mi mano tocó el pomo de la puerta, Oliver tosió fuerte de nuevo. Me volví de inmediato, siguiéndole la corriente. ¿Sí? Se cubrió la boca con la mano derecha, su expresión fingiendo indiferencia.
¿Te gusta ese tipo? ¿Qué tipo? Fingí no entender. Como si intentara que no pensara que le importaba, realizó una serie de movimientos casuales, ordenando las carpetas de su escritorio, antes de murmurar lentamente, ese niño bonito. Es pasable, supongo. Después de pronunciar estas ambiguas palabras, dio varias zancadas y salió corriendo de la sala de conferencias antes que yo. Observé en silencio su figura en retirada. Se veía tan alto y distinguido, pero ¿por qué de repente desprendía un aire de retirada apresurada? Pensando en su tono murmurante de antes, de repente sentí desde el fondo de mi corazón que este hombre, tal vez no era tan difícil de conquistar después de todo. Durante la hora del almuerzo, Vincent corrió de repente hacia mi escritorio, con la cabeza gacha, y me entregó un té de burbujas. Estaba confundida. ¿Y esto? Parecía un poco avergonzado. Me siento muy mal de que el jefe te haya llamado la atención por mi culpa. Su expresión me dio ganas de reír. ¿Qué más da? En realidad no me regañó. Vincent me miró seriamente. Irene, no tienes que consolarme así. Antes de que pudiera terminar, una voz sin emociones llegó desde atrás. ¿El Departamento de Recursos Humanos siempre está tan ocioso? Era Oliver, que había llegado a la puerta en algún momento. Me miró, disgustado. Puse las manos en mis caderas. ¿No es nuestra hora de descanso ahora mismo? Se quedó sin palabras por un momento, caminó de un lado a otro en la puerta con los brazos cruzados 2 veces, y luego se fue. Más tarde esa tarde, después de que llamaran a Vincent por un momento, regresó recogiendo sus cosas alegremente. Me sorprendió. ¿A dónde vas? El rostro de Vincent estaba lleno de una alegría incontenible. Irene, me han hecho fijo. Y me mudo al departamento de marketing, mi favorito. Yo, ¿eh? Los ojos de Vincent estaban llenos de gratitud. Juzgué mal al señor Henderson, en realidad es una muy buena persona. ¿Fue obra de Oliver? Entonces creo que descubrí por qué de repente consiguió un contrato fijo. Vincent continuó, es una lástima, el departamento de marketing está arriba, bastante lejos de esta oficina. Ahora estaba segura. Sonreí. Bueno, espero que disfrutes de tu nuevo puesto. Él, gracias, Irene. Después de que Vincent se fue, lo pensé detenidamente. Por todo el comportamiento inusual de Oliver hoy, estaba 200% celoso. Todo lo que necesitaba era un pequeño empujón más. No pude evitar reírme a carcajadas. Entonces Sara me dio un codazo juguetón. ¿De qué te ríes por aquí? ¿Acaso el señor Henderson te regañó tanto esta mañana que perdiste la cabeza? Volví a la realidad y parpadeé. No, el señor Henderson no es tan feroz, de verdad. Sara inmediatamente puso una expresión de horror. Irene, no te habrás enamorado del señor Henderson, ¿verdad? No puedes. Me cubrí la cara. Ay, vamos, no es eso para nada. Cuando llegamos a casa esa noche, Oliver y yo acordamos tácitamente no hablar primero. Él se sentó en silencio en su escritorio, leyendo. Yo estaba acurrucada en la cama, viendo un vídeo con el sonido puesto. El volumen estaba lo suficientemente alto como para asegurarme de que pudiera oír. Una voz robusta y anciana emanó lentamente del altavoz, porque las parejas se distancian con el tiempo. Una persona con experiencia te lo cuenta. Los hombres deben asumir las responsabilidades familiares, ser considerados con las emociones de sus esposas. Al ver que Oliver parecía moverse un poco, subí un poco más el volumen. Un matrimonio sin amor a largo plazo solo puede llevar a que exista solo de nombre. Oliver finalmente cerró su libro. Caminó lentamente hacia mí. ¿Aún no duermes? Mi vídeo seguía reproduciéndose. Si un esposo cuestiona constantemente a su esposa, sin duda es un hábito de relación poco saludable.
Él tropezó, tosió y dijo, vamos a dormir. El anciano en mi teléfono comenzó de nuevo, si un esposo siempre le da órdenes a su esposa, eso es aún peor. Respiró hondo. Me voy a dormir entonces. Estaba a punto de estallar de contener la risa. Solo pude intentar controlar mi voz con todas mis fuerzas, vale. Oliver se metió con cuidado en la cama, solo para oír la débil voz del teléfono. Las parejas que tienen sus propias carreras deberían valorar aún más su tiempo juntos por la noche. Usarlo simplemente para descansar podría ser una señal de evitar la intimidad. Su cuerpo se tensó al instante. ¿Qué estás viendo? Realmente no pude aguantar más, así que apagué el vídeo. Estoy aprendiendo cómo deberíamos llevarnos. Se atragantó un poco pero no dijo nada. Me acerqué a él. Ya que lo hemos decidido, ¿no quieres que seamos un poco más íntimos? Se alejó más, creando distancia entre nosotros. ¿Qué quieres comer mañana? Lo miré a los ojos. A pesar de que seguía evitando el tema. ¿Por qué se veía tan adorable? Lo pensé y decidí dejar de molestarlo por ese día. Cualquier cosa está bien. Al ver que finalmente había dejado el tema anterior, pareció visiblemente aliviado. Al día siguiente, le informé de mi progreso a mi mejor amiga. Por supuesto, estaba escondida en la azotea de la empresa de nuevo. Mi mejor amiga no podía parar de reír. ¿Por qué tengo la sensación de que, por cómo está actuando, ya lo has conquistado? Negué con la cabeza repetidamente. Imposible. Antes ni siquiera me hablaba en casa. Mi mejor amiga pensó por un momento. ¿Sabes qué? Creo que deberías coquetear con él también en la empresa. Simplemente sé directa. Dudé un poco. Pero, ¿y si alguien se da cuenta? ¿De qué hay que tener miedo? Ustedes dos son un matrimonio legítimo, no un romance escandaloso. Supongo que tenía razón. Decidí actuar de inmediato. Tomando una taza de agua caliente, fingí entregar un archivo y llamé a la puerta de la oficina de Oliver. Adelante. Me acerqué de puntillas. Déjalo ahí. Ni siquiera levantó la vista. Dejé el agua caliente y el archivo. Eso es todo, me instó a irme. Me mantuve firme. ¿Qué? Levantó la vista, algo impaciente. En el momento en que me vio, la emoción en sus ojos se convirtió instantáneamente en sorpresa. ¿Qué haces aquí? Parpadeé, empujando la taza de agua caliente hacia él. Vine a ver si mi esposo está trabajando demasiado. Las orejas de Oliver se pusieron rojas casi al instante. Inmediatamente, torpemente, se giró para mirar por la ventana, incluso tartamudeando un poco. ¿No dijiste que teníamos que mantenerlo en secreto? Rodeé su escritorio, me acerqué a su lado y le susurré al oído, sí, así que ahora mismo, tenemos que ser muy discretos al respecto. El rosa de sus orejas se volvió carmesí. Le rocé deliberadamente el lóbulo de la oreja. Oye, ¿por qué tienes las orejas tan rojas? La mano de Oliver, que había estado sosteniendo un bolígrafo, de repente se cerró en un puño. Hace demasiado calor. ¿Calor? Me giré y miré su aire acondicionado puesto a 25°C. Eres un pésimo mentiroso. No quería pasarme de la raya en el trabajo, así que le di una palmadita en el hombro. Bueno, entonces. Buen trabajo, sigue así. Ya me voy. Justo cuando iba a sentir, llamaron a la puerta. Sara entró corriendo. Señor Henderson, hay un documento urgente. Se quedó helada. Mi mano todavía estaba en el hombro de Oliver. Rápidamente retiré la mano. Sara me miró a mí, luego a Oliver. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Después de salir de la oficina de Oliver, Sara me llamó muy seriamente a la azotea. Tú, niña, ¿qué está pasando?
¿Cuántas veces te lo he dicho y sigues sin escuchar? La miré en silencio, sin saber cómo explicarle. Sara dijo con seriedad, eres tan joven y hermosa, con un gran futuro por delante. ¿Por qué? ¿Por qué harías? Se puso las manos en las caderas. No importa lo excepcional que sea el señor Henderson, esa no es razón para que rompas la familia de otra persona. Realmente no quería que dijera nada más. No era que no me gustara escucharla. Principalmente, me preocupaba que cuanto más dijera ahora, más se arrepentiría cuando descubriera la verdad. Así que rápidamente le hice una profunda reverencia. Lo siento, Sara. Sé que me equivoqué. Volveré al trabajo ahora mismo. Ella dio una patada al suelo detrás de mí. Niña tonta. No me sorprendió que Sara viniera a buscarme para una charla más a fondo. Lo que sí me sorprendió fue que fue a hablar primero con Oliver. Ahora mismo, estaba revolviendo su café americano con aire de sábelotodo. Irene, ya hablé con el señor Henderson para saber qué pasaba. Me quedé horrorizada. ¿Tú hablaste con Oliver? Sara asintió gravemente, aparentemente sin sorprenderse por mi reacción. Sí, pero no te preocupes, no te delaté. Me sentí un poco aliviada. Ella continuó, solo le dije al señor Henderson que tengo una prima joven, hermosa y rica que ha estado enamorada de él durante años, y le pregunté si había alguna posibilidad de que se conocieran. ¿Sabes cómo me respondió el señor Henderson? No pude evitar preguntar, ¿cómo respondió? Sara echó la cabeza hacia atrás y tomó un sorbo de su café. Me habló de él y de su esposa. Me quedé atónita. El señor Henderson y su esposa tienen una relación de mucho tiempo. Es absolutamente imposible que alguien más tenga una oportunidad. ¿De verdad? Solo lo conocía desde hacía 2 años, desde nuestro primer encuentro. No lo dudes. Él mismo lo dijo, empezó a gustarle su esposa en la secundaria, le gustó durante muchos años antes de que finalmente lograran casarse. ¿Qué? Ni siquiera lo conocía en la secundaria. Y lo dijo muy firmemente, solo amará a su esposa. Incluso me mostró su anillo y me pidió que le ayudara a rechazar cualquier cosa que pudiera causar un malentendido. ¿Por qué me sentía un poco avergonzada? Me resultaba difícil de creer. ¿Estás segura de que todo esto es verdad? Sara, como si esperara esto, sacó su teléfono. Sabía que no lo creerías fácilmente. Menos mal que lo grabé. 5 minutos después. Estaba hecha un completo lío. Definitivamente era la voz de Oliver. Pero esta historia, como era tan diferente de lo que yo sabía. Sara, todavía pensando que no me rendía, continuó persuadiéndome, Irene, de verdad me caes muy bien, y genuinamente no quiero que vayas por el mal camino. Puse mi mano en su hombro. Sara, gracias. Pero creo que tengo algo que debo resolver ahora mismo. Te invito a cenar la próxima vez. ¿Qué había que resolver? Por supuesto, era conseguir una explicación clara de Oliver. Conociéndolo, no inventaría una historia solo para rechazar a alguien. Entonces, ¿de dónde salió todo ese cuento? De vuelta en casa, le envié a Oliver un breve clip de la grabación de Sara. Estaba leyendo en su escritorio y, al oír la notificación, cogió su teléfono despreocupadamente para escuchar. Entonces su expresión cambió ligeramente. Agité mi teléfono hacia él. ¿Le importaría explicar, señor Henderson? Dejó el teléfono, con el rostro impasible. ¿Qué quieres oír? Me acerqué a él. ¿No nos conocimos solo en esa cena familiar? ¿De dónde salió esa relación de mucho tiempo? Apretó los labios, su tono algo melancólico. Pero te conocí en la secundaria. Pero en aquel entonces, solo tenías ojos para tus estudios. No habrías tenido tiempo de fijarte en mí. Lo pensé.
porque en esa época tenía algunos conflictos con mi familia. Estaba muy concentrada en estudiar. Era cierto, no prestaba atención a nada más. Me sorprendió un poco. ¿Así que de verdad te gustaba en la secundaria? Él asintió. Sí, desde que tocaste el violonchelo. Tocar el violonchelo fue para un programa del festival escolar. Casi lo había olvidado yo misma. Estaba asombrada. Entonces, ¿el matrimonio arreglado también fue por ti? Se frotó la nariz, un poco avergonzado, y emitió un suave mmm. Al principio, dijeron que no estabas de acuerdo. Pensé que no había esperanza. Se quedó en silencio un momento, y luego preguntó, ¿por qué cambiaste de opinión después? No sabía si reír o llorar. Si no te hubiera visto en persona, de verdad no habría aceptado. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Entonces, ¿tú también te enamoraste de mí a primera vista? Me reí secamente. Corrección, fue solo lujuria a primera vista. Oliver se quedó en silencio. Después de un largo rato, levantó la vista. ¿Y ahora? Adivina, dije, manteniéndolo deliberadamente en suspenso. Me miró a los ojos, sus pestañas revolotearon 2 veces, y de repente dijo, cariño, dímelo. Estaba tratando de seducirme. Oliver de repente me tomó la mano, abriendo suavemente mi palma. Luego, apoyó la barbilla en mi palma. Mirándome expectante. Realmente no podía soportarlo más. Le di la vuelta a la mano, cubriendo sus ojos coquetos, y decidí hacerlo feliz a él también. Ahora, me gustas mucho. Mientras lo decía, sentí 2 suaves rocecitos que iban y venían por mi palma. ¡Qué cosquillas! Desde que aclaramos las cosas, he sentido claramente que Oliver es muy diferente a como era antes. Anteriormente, no importaba cuánto le coqueteara, permanecía inquebrantable, tan firme como si fuera un soldado. Ahora, intenta seducirme proactivamente de vez en cuando. Incluso ha dejado la puerta del baño abierta varias veces mientras se ducha. Y evita por completo temas como centrarse en prepararse para concebir. Si se le pregunta, todo se trata de ser proactivo para intentar concebir más temprano que tarde. Entonces, ¿quién era ese ninja invencible de antes? Me gustaría saber. Una cosa es en casa, pero también empezó a ponerse inquieto en la empresa. Sara estaba muy intranquila. Irene, ¿has notado que el señor Henderson ha estado viniendo al Departamento de Recursos Humanos mucho más a menudo últimamente? Me hice la tonta. Ah, ¿sí? Creo que ha sido más o menos lo mismo. Ella parecía preocupada. ¿Podría ser porque el señor Henderson me contó su secreto y ahora se arrepiente y quiere silenciarme? Casi escupo el té. No, no, no es eso. No te preocupes. Ella todavía parecía inquieta. Tuve que encontrar un momento para acorralar a Oliver en secreto. ¿Lo estás haciendo a propósito? ¿Por qué sigues rondando nuestro departamento sin ninguna razón? Parecía ofendido. ¿No puedo venir a verte cuando tengo tiempo libre? Me cubrí la cara. ¿De qué estaba hecho este hombre, por el amor de Dios? Pero si sigues así, todo el mundo se dará cuenta de que algo pasa. Oliver inclinó la cabeza, pensativo. Entonces, ¿por qué no quieres hacerlo público? Me quedé sin palabras. Antes, era porque quería aprovechar la oportunidad para mejorar nuestra relación. Ahora que nuestros sentimientos estaban claros, realmente no tenía una razón para oponerme. Pero la idea de hacerlo público, por alguna razón, me resultaba incómoda. Solo pude decir, no hagas un anuncio directo, pero si alguien te pregunta, puedes decírselo. Nadie sería tan atrevido como para preguntar directamente, ¿verdad? Asintió de acuerdo. De repente recordé que cierto alguien no parecía decir esto antes.
Pero no dijiste antes que si no iba a cambiar mi decisión, ¿no preguntarías? ¿Podría ser que todo eso fue una actuación? Me miró con complicidad. ¿Pero no he cambiado tu decisión ahora? Supongo que sí. No dispuesta a admitir que estaba en una posición más débil, lo fulminé con la mirada. Entonces, ¿por qué cambiaste de repente? Oliver se tocó la cabeza. Antes, no te gustaba. Hacer pública una relación que era puramente nominal no habría tenido ningún sentido. Eso también parecía tener sentido. Todavía no estaba convencida. Entonces, antes, cuando te coqueteaba, siempre eras un ninja. ¿Cómo lograste contenerte? Su expresión era muy seria. Eso no era ser un ninja, era respeto. Si yo no te gustaba, realmente creía que tener intimidad solo por el hecho de tenerla, tan a la ligera, habría sido una falta de respeto hacia ti. Y en ese caso, de verdad no me habría atrevido. Al final, había bajado la cabeza, con un aspecto un poco avergonzado. Su imagen, como se volvió tan noble de repente. Sin embargo, la noble imagen de Oliver no duró muchos días. Se derrumbó. Justo al día siguiente de que acepté que podía revelar nuestra relación si alguien preguntaba. Sara vino a disculparse conmigo. Irene, tú. ¿Eres en realidad la esposa del señor Henderson? Quería ser evasiva, pero recordando mi promesa, asentí. Lo siento, Sara, por habértelo ocultado todo este tiempo. Te invito a una gran cena después del trabajo. La expresión de Sara se tornó inmediatamente de horror. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Estuve tan fuera de lugar antes. Irene, por favor no me lo tomes en cuenta. Le agarré la mano. ¿De qué hay que disculparse? Tener a alguien como tú cerca en realidad me hace sentir más a gusto. La expresión de Sara se relajó gradualmente. Continué, pero, ¿cómo te enteraste? Sara señaló hacia la puerta. Ya lo sabe toda la empresa. Me lo contó el gerente. Fui a buscar al gerente para preguntarle. El gerente primero me llamó respetuosamente esposa del jefe. Luego, como si recordara, dijo, es extraño, en realidad. Justo iba a informar al señor Henderson, y él estaba mirando su anillo y de repente empezó a sonreír como un tonto. Realmente me asustó. Luego estaba a punto de irme, pero el señor Henderson de repente me llamó y me preguntó si no tenía curiosidad por saber quién era su esposa. ¿Cómo me atrevería a cotillar sobre el jefe en su cara? Por supuesto, dije que no tenía curiosidad. Pero entonces se veía muy descontento y preguntó de nuevo, de muy mala gana, si no tenía nada de curiosidad. Solo pude armarme de valor y decir que tenía un poco de curiosidad. Entonces empezó a reírse de nuevo, diciendo, jajaja, bueno, entonces te lo diré. Irene de tu departamento es mi esposa. Aún así, nunca había visto al señor Henderson así. Me dio un susto tremendo. Gracias, a mí también me diste un susto tremendo. Este Oliver, ¿cómo podía ser así? Como ya se había sabido, irrumpí en la oficina de Oliver. Bajo su mirada atónita, cerré rápidamente la puerta de la oficina. Oliver, ¿qué has hecho? Estaba revisando un documento. Al oír mi acusación, tapó lentamente su bolígrafo. ¿MMM? Parecía completamente tranquilo y despreocupado. Apreté los dientes. Dije que la gente podía saberlo si preguntaban, pero porque tuviste que insistirles con el tema. Una sonrisa jugueteó en sus labios. Cariño, eres tan adorable cuando te enojas. Este tipo debe de estar loco. Estaba avergonzada y molesta a la vez, y di unos pasos para pegarle. ¿Cómo te has vuelto tan descarado? Su sonrisa no se desvaneció. Eres realmente tan adorable. Extendió la mano y me pellizcó la mejilla.
¿Cómo puede ser tan adorable? Me rindo. Debido a la maniobra de Oliver, nuestra relación se hizo pública inexplicablemente. Mi estatus en la empresa se disparó. Antes, todos me llamaban Irene, ahora, todos me llamaban esposa del jefe. Me sentía un poco avergonzada. Pero Oliver estaba especialmente feliz. Todos los demás también estaban especialmente felices. Una vez, me topé accidentalmente con el gerente liderando a un grupo que fantaseaba con nuestra relación. Ah. Llevo 4 años en esta empresa y nunca he visto al señor Henderson así. El poder de la esposa del jefe no debe subestimarse. ¿A que sí? ¿Se dieron cuenta? El señor Henderson antes odiaba salir de su oficina, pero ahora siempre está paseando por ahí, en realidad solo para mirar en secreto a la esposa del jefe. Sí, y durante las reuniones también. En la superficie, está escuchando los informes de todos, pero en secreto le está enviando mensajes a la esposa del jefe. No me había dado cuenta antes, pero ahora que lo dicen, son realmente tan dulces y perfectos el uno para el otro. Se estaban dejando llevar por la charla cuando doblaron una esquina y de repente me vieron. Todos parecían horrorizados. La joven que lideraba el grupo se disculpó rápidamente. Lo siento, esposa del jefe. Nosotros no estábamos. Negué rápidamente con la cabeza. No, yo. Justo cuando estaba pensando en cómo demostrar que no me importaba, una voz familiar llegó desde detrás de mí. No hace falta disculparse. A ella no le importa, y a mí me importa aún menos. Me giré para ver a Oliver acercándose lentamente, con las manos en la espalda. Incluso tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Me gusta oírlo. Suena genial. Digan más. El gerente estaba en shock. Señor Henderson, usted. Él sonrió y se fue alegremente, dejando atrás a un grupo de colegas que, después de intercambiar miradas, comenzaron a vitorear. Mire, esposa del jefe. El señor Henderson incluso nos dijo que dijéramos más. Hablando de eso, esposa del jefe, ¿cómo logró entrenar también al señor Henderson? ¿Puede publicar un tutorial? Esposa del jefe, si quiero pedirle permiso al señor Henderson en el futuro, ¿puedo pedírselo a usted primero? De esa manera, definitivamente no se atrevería a no aprobarlo. Esposa del jefe, ya empezaron a buscar un bebé, cuando se casaron. ¿Fue la boda muy grande? Con todo el mundo hablando a la vez, no podía seguirles el ritmo. Solo pude optar por taparme los oídos y escapar temporalmente. Y le eché toda la culpa a Oliver. Mientras me secaba el pelo, empezó a sonar muy ofendido. ¿Cómo es esto mi culpa? Esto ni siquiera es un problema. Si insistes en que hay un problema, es que eres demasiado cautivadora, me has embrujado por completo. Nunca me había dado cuenta antes, en realidad tienes mucha labia cuando dices esas cosas. Él me enroscó suavemente un mechón de pelo. ¿Qué tiene eso de especial? Luego, rápidamente acercó su cabeza a mi oído, respirando deliberadamente contra él. Hay mucho más que no has descubierto. ¿Quieres explorar? Instintivamente encogí el cuello porque me daban cosquillas, y usó su otra mano para sujetarlo. No te escondas, cariño. Sus manos se movieron más rápido. En el momento en que mi pelo estuvo seco y apagó el secador, sus labios estaban sobre los míos. Acordamos tener un bebé, deberíamos hacer que eso suceda más temprano que tarde. Solo sentí que el mundo me daba vueltas. Ya me tenía inmovilizada en la cama. No dejes que sus palabras te engañen. Cuando realmente tuvimos un hijo, se arrepintió de esto. Ahora mismo, Oliver mira con nostalgia por la ventana. ¿Por qué un bebé tiene que tardar tanto en crecer? Volvió y me acarició el vientre. Bebé, si no sales pronto, papá realmente va a perder la cabeza. Me tumbé tranquilamente en la cama,
sin decir nada. Oliver se inclinó y me besó la frente. Luego quiso explorar más abajo. Le pellizqué los labios. Se quejó, solo un beso. Le di un beso rápido en los labios. Vale. Oliver estuvo feliz por un segundo, luego volvió a sus murmullos lastimeros, aunque no pude oír bien lo que dijo. Finalmente, se metió resignado en la cama, acariciándome el vientre y arrullándome para que me durmiera. Cuando me desperté atontada en medio de la noche, lo encontré murmurando indistintamente, cariño, solo un beso más. No pude evitar reírme a carcajadas. Extendí la mano y le acaricié la cara. En el futuro, tendremos muchísimo tiempo para cultivar nuestra felicidad.